Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. Jugador impío C201, Arquitecto Maléfico capítulo 201, Arquitecto Maléfico. La estructura parecía a la vez aterradora y fascinante. El frío granito negro del monumento original palpitaba ahora con una vitalidad siniestra, como si el edificio mismo estuviera vivo. Los huesos, los tendones y la carne cruda ya no parecían meras adiciones, se habían fusionado perfectamente con la arquitectura, transformando la piedra en algo sobrenatural. Los pilares se retorcían hacia arriba, encerrados en columnas espinales enrolladas que parecían poder constreñir a cualquiera que se atreviera a acercarse. Arcos grotescos formados por costillas ensangrentadas que se extendían sobre nuestras cabezas y cuyos contornos pulsaban débilmente con una energía oscura. Entre las vigas de piedra, tensos tendones vibraban suavemente, emitiendo un zumbido bajo que parecía susurrar maldiciones olvidadas. Alrededor del núcleo del altar se alzaban capas de carne y hueso como ofrendas solemnes, que contrastaban marcadamente con la piedra implacable. Los charcos de sangre espesa y coagulada captaron la poca luz que se filtraba, reflejando sombras extrañas y parpadeantes que se movían como almas inquietas. Esto ya no era simplemente un edificio. Se había convertido en un santuario impío, una obra divina de arte macabro donde la piedra y la carne estaban entrelazadas en una armonía blasfema. Un lugar cargado de amenazas antiguas, donde cada superficie parecía respirar con una vida oscura y malévola. Adir examinó su creación y el peso de su inquietante grandeza se posó sobre él como si reflejara la perfecta armonía que habitaba dentro de la oscuridad dentro de él. Luego recibió un mensaje del sistema que lo sorprendió, algo que no esperaba. Reconocimiento del talento, Arquitecto Maléfico, LV1, Génesis, confirmado. Con la creación en tus manos y la aniquilación a tu llamado, das forma al mundo no como un sirviente, sino como su arquitecto final, juzgando con cada aliento que concedes o borras. ¿Proceder al registro en el panel de estado? Costo, 100 energía. Recompensas, 20 puntos de estadísticas gratis, malicia. El talento había bajado de nivel 2 a nivel 1, pero a Adir no le importó, esta bajada fue más bien una mejora, multiplicada muchas veces. ¿Entonces también puedo convertir mis talentos existentes en talentos de linaje? Adir murmuró, genuinamente sorprendido. Esto era algo que Liora no le había dicho y probablemente ella misma no lo sabía. Pasó rápidamente por alto la explicación, al ver que venía con una recompensa extra como el arte de la existencia con espada, talento, centró allí su atención. Otro mensaje del sistema apareció ante él. Malicia. Una fuerza antigua e impía nacida del mal puro y de la agonía interminable, la esencia oscura que alimenta el sufrimiento mismo. Ahora bien, ¿qué se supone que significa esto? Adir frunció el ceño. Como el presencia descripción, no ofrecía detalles claros, entendía que tendría que aprender mediante prueba y error. Sin dudarlo, registró el talento y centró su atención en su otro cuerpo, todavía inmerso en el entrenamiento con espada dentro del jardín amurallado de su habitación en Draven Mansion. Permaneció inmóvil, con su espada corta de color gris oscuro colgando suelta de su mano derecha. El protector transversal en forma de gancho le dio a la hoja un peso equilibrado, evocando tanto una intención letal como un control inquebrantable. En su mano izquierda descansaba un arma un poco más larga, una hoja forjada con un material negro tan denso y vacío que parecía beber a la luz de la mañana, irradiando una amenaza silenciosa y afilada. La parte superior de su cuerpo estaba desnuda bajo el suave toque del sol temprano, cada músculo claramente definido, tallado con precisión por una disciplina implacable. Ojos cerrados, cabeza ligeramente inclinada hacia la brisa, su rebelde cabello negro se movía levemente con el viento. Él no se movía, pero algo dentro de él estaba cambiando. Estaba escuchando, no con oídos, sino con instinto, buscando en los bordes de su ser, tratando de sentir la presencia del nuevo poder pulsando en las profundidades de su núcleo. No fue como presencia, donde no había notado el efecto inmediato después de registrar el talento. Esta vez lo pudo sentir completamente, Malice era diferente. Una fría oscuridad recorrió todo su cuerpo y,
en algún lugar profundo de su interior, sintió que una entidad informe despertaba. Le recordó al monstruo encadenado de su vida anterior, el que siempre había acechado en las sombras de su alma. Pero esto no era una metáfora. Esta vez, se sintió real, sólido y físico, como si ese hambre enterrada hubiera tomado forma. Con un solo pensamiento decidió desatarlo. La espada negra en su mano izquierda tembló violentamente. Una oscuridad parecida al humo, casi ilusoria, brotaba de su palma y envolvía la hoja como una sombra sensible. Pulsa, vivo, con propósito y agonía. Así que este es Malice, murmuró Adir, abriendo los ojos y levantando la espada. Una fina capa de humo silbaba en su superficie, espesa de maldad física cruda. Se comportó como una habilidad, pero no lo fue. No se basó en su energía y no se originó en ninguna chispa. La malicia era algo completamente distinto, algo que le pertenecía únicamente a él. Con curiosidad por ver qué podía hacer realmente, Adir decidió realizar algunas pruebas. Levantó la espada y, con un simple movimiento, la giró hacia un árbol que se encontraba al borde del jardín. La distancia no era inferior a 10 metros. En el momento en que la hoja atravesó el aire, un arco negro de aura brotó de su borde, atravesando el jardín como un látigo de sombra. Golpeó el tronco del árbol con un sonido fuerte y desgarrador, dejando un corte profundo y humeante antes de desaparecer en el aire. Ahora puedo hacer ataques de largo alcance con mis espadas, dijo Adir riendo a carcajadas, divertido por el descubrimiento. Pero ese no fue su único efecto. Se acercó al árbol y examinó el corte tallado en su tronco. La herida era completamente negra, como si la madera misma hubiera sido quemada de adentro hacia afuera. Pero lo que realmente le llamó la atención fue la respuesta del árbol. Estaba reaccionando. ¿Qué carajo es esto?, murmuró, con los ojos entrecerrados. Dejó caer la espada en su mano derecha y extendió la mano para tocar el tronco. Las hojas temblaban suavemente. Pero no fueron solo las hojas. Todo el tronco temblaba, hasta las raíces debajo del suelo. Y no era el viento. No había brisa lo suficientemente fuerte como para causar esto. ¿Es esto?, Adir susurró, y una revelación se coló en su voz. La idea parecía absurda al principio, ridícula, incluso, pero las señales eran claras. El árbol temblaba de miedo. De ninguna manera, ¿verdad? Él frunció el ceño. La lógica conectada a él desde su vida anterior se negó a aceptarla. ¿Un árbol, sientes miedo? ¿Sacudiendo de ello? Para alguien como él, práctico hasta la médula, era una tontería, incluso en un mundo lleno de leyes fantásticas y sistemas retorcidos. Pero necesitaba más pruebas. Se giró hacia una gran roca que descansaba en un rincón del jardín. Levantando la espada en su mano izquierda, invocó una vez más a Malice, dejando que el humo negro se enrollara firmemente alrededor de la hoja como una sombra viviente. Esta vez no atacó desde lejos. Se acercó y cortó la roca directamente. En el momento en que la hoja hizo contacto, cortó sin resistencia, dejando cicatrices profundas y ennegrecidas a lo largo del corte. Se partió como mantequilla tibia, como si la piedra nunca hubiera sido sólida desde el principio. Analizó rápidamente el resultado. Estaba claro que el humo negro no solo permitía ataques de largo alcance. También había amplificado el poder bruto y la agudeza de la espada al menos en el doble. Luego volvió a mirar la roca, la herida manchada de negro tallada en su superficie, y se detuvo. Al igual que el árbol, la piedra había comenzado a temblar. No sutilmente. Toda la masa se estremecía, e incluso el suelo debajo de ella se movía, como si a la roca misma le pudieran brotar patas y huir en cualquier momento. Por un breve segundo, a pesar de su habitual frío desapego, Adir casi se ríe. Lo absurdo de todo esto parecía sacado de una serie de cómics, un objeto inanimado temblando de miedo. Contacto, 2. Jugador impío C202. Madre árbol creciendo capítulo 202. Cultivo del árbol madre. Adir finalmente aceptó la absurda verdad. Ahora podía infundir miedo, incluso en materia sin vida. Y con eso, un pensamiento se coló en su mente. Si una roca sin emociones pudiera temblar bajo Malice, ¿qué le haría a algo que pudiera sentir?
Por supuesto, no tenía forma de probarlo en este momento. Dejó la experimentación para más tarde y siguió adelante. Clavó la espada negra en el suelo y la dejó allí. Luego levantó la mano y señaló con el pulgar hacia el pequeño estanque ubicado cerca de la esquina del jardín. Con un simple detonante mental, gastó 0, una energía si se activó gritón de ecos explosión sónica habilidad. Cuando la onda sonora comenzó a formarse en la punta de su dedo en una vibración sutil, simultáneamente se desató malicia, fusionando su esencia en la habilidad. La onda se solidificó y adquirió una forma oscura mientras pulsaba con un potencial violento. Lo cargó aún más con 0, 3 energía y luego lo liberó. Un orbe concentrado de fuerza sónica se disparó hacia adelante como una bala, estrellándose contra el estanque con un impacto agudo y resonante. ¡Boom! El agua, e incluso el suelo debajo de ella, erupcionó violentamente, rociándose en todas direcciones. El estanque, que antes estaba tranquilo, ahora parecía el resultado de una explosión. ¡Wow! Quedó claramente impresionado por el resultado. Golpeado por 50, física, puntos estadísticos como una habilidad Spark de la ruta Astra, ya tenía una fuerza significativa, pero estaba impregnada de malicia. Su poder destructivo casi se había duplicado. Y no terminó ahí. Lo que quedaba del agua dispersa del estanque se había acumulado en un cráter deforme, y dentro de él, tenues zarcillos de energía negra todavía flotaban, malicia que persistía como una maldición. Aún más inquietante era que el agua misma temblaba. «Esto es una mierda ahora», murmuró Adir, rascándose la barbilla. Lo veía con sus propios ojos y todavía no tenía ningún sentido. Luego extendió su mano, sintiendo instintivamente la energía oscura dentro del árbol, la roca y el agua. Con un pensamiento concentrado, desactivó la habilidad. La malicia infundida se dispersó en el aire como una niebla negra arremolinada y desapareció, y todo el temblor cesó inmediatamente. Mientras Eder practicaba esta nueva habilidad, sintió como si nuevos conocimientos se estuvieran desbloqueando en su mente. No estaba aprendiendo algo completamente nuevo, más bien recordando algo olvidado hace mucho tiempo. Sin embargo, en el fondo persistió un sentimiento persistente que le decía que el alcance total de este poder aún estaba fuera de su alcance. Pero por mucho que reflexionara, no podía entender muy bien qué era realmente. De todos modos, es un gran impulso para mi poder actual, murmuró Adir con satisfacción. La capacidad de duplicar la fuerza de todos sus ataques fue, por sí sola, una ganancia increíble. Con eso, quiso probar más a fondo el efecto del miedo a la malicia, se le pasó por la cabeza un pensamiento peligroso y arriesgado. Hizo una pausa por un momento, lo consideró detenidamente y luego lo ignoró diciendo, «A la mierda, ¿qué es lo peor que puede pasar?», y envió su cuerpo energético en su santuario. Su forma de energía flotaba silenciosamente hacia el árbol madre, descansando tranquilamente en la esquina de su isla. Veamos hasta dónde puede llegar este miedo. Decidió probar el efecto sobre un tesoro tan antiguo como los propios dioses, un efecto capaz de hacer temblar de miedo incluso la piedra y el agua quieta, y se acercó con cuidado. A diferencia de antes, él no lo atacaría directamente. Era un tesoro invaluable y no era lo suficientemente ingenuo como para arriesgarse. En lugar de eso, extendió su mano, la presionó contra el tronco, liberó el humo negro y esperó la reacción del árbol. Si algo salía mal, estaba dispuesto a retirarlo inmediatamente. Después de unos segundos, el árbol comenzó a temblar, pero esta vez hubo una diferencia. Al menos para Adir, este temblor no conllevaba miedo. En ese momento apareció un mensaje del sistema confirmando su sentimiento. Árbol madre respondiendo a la fuente de energía del Génesis. Madre árbol creciendo. Adir abrió mucho los ojos y se centró intensamente en cada detalle del cambio que se desarrollaba a su alrededor. Cuando el árbol tembló, comenzó a crecer. Su tronco marrón se oscureció hasta adquirir un tono más profundo y sus hojas verdes cristalinas se espesaron y solidificaron. Pronto, no solo el árbol sino toda la tierra crepúsculo, las Islas Gemelas, comenzaron a temblar. ¿No se va a derrumbar, verdad?, se preguntó brevemente, pero mantuvo la calma y siguió observando. A medida que el árbol madre crecía, ambas islas temblaban y se expandían. El mar interminable de energía transparente que los rodeaba se onduló, creando nueva tierra de la nada y añadiéndola a las Islas Gemelas.
En apenas unos minutos, a medida que las vibraciones disminuían, el árbol madre parecía un 50% más grande y sólido que antes, y las islas mismas habían crecido ese mismo 50%. Anteriormente, cada isla era lo suficientemente grande como para que cupieran cómodamente 2 camiones uno al lado del otro. Ahora, ambas islas se habían expandido para que cupieran 3 camiones cada una, de igual tamaño. En términos generales, la superficie de cada isla creció de unos 1,000 metros cuadrados a aproximadamente 1,500 metros cuadrados. Pero la sorpresa no terminó ahí, ya que un nuevo mensaje del sistema apareció frente a él. Nombre, madre árbol. Rango, 1. Descripción. Una semilla antigua, tan antigua como los propios dioses conocidos, alguna vez enraizó en el borde del vacío y se convirtió en un pilar para muchas razas a lo largo de generaciones. Nutrido por la energía pura de la existencia, un fruto especial crece diariamente en sus ramas. Comer esta fruta otorga más 2 puntos de estadísticas gratis. Para convertir la semilla en un árbol, debe enterrarse en el suelo junto con cristales que sumen 1000 energías. Posteriormente requiere fertilización diaria con cristales que suman un total de 20 energías para permanecer activo y dar frutos. Adir notó inmediatamente las diferencias. La recompensa diaria de puntos estadísticos gratuitos se había duplicado de 1 a 2, y los cristales de energía fertilizante necesarios cada día también se habían duplicado. ¿Absorbió la energía de Malice? Adir dedujo rápidamente. Volvió a colocar su mano sobre el tronco del árbol y activó nuevamente el humo negro, con la esperanza de desencadenar otro efecto de crecimiento. Esta vez, sin embargo, el árbol no dio respuesta. No le sorprendió, tal vez el crecimiento había sido una reacción única. Pero todavía tenía otro talento que probar. Malice provenía de un talento de Génesis y poseía otro similar. El arte de la existencia con espada, LV1, Génesis. Esta vez activó el suyo presencia, no como sed de sangre, sino con una intención más suave y nutritiva, y la centró en el árbol. Una energía invisible y sin forma irradiaba desde su cuerpo, envolviendo el árbol como un padre cariñoso. Pronto, el temblor familiar regresó. Árbol madre respondiendo a la fuente de energía del Génesis. Madre árbol creciendo. Mierda. Estoy creciendo. Adir se rió, genuinamente complacido. El tamaño del árbol continuó creciendo, su tronco se oscureció una vez más y se engrosó con crestas robustas, mientras que sus hojas cristalinas se volvieron más densas y sólidas, brillando débilmente bajo la luz. A medida que el árbol madre experimentó estos cambios, Twilight Land comenzó a expandirse nuevamente, tal como lo había hecho antes. En cuestión de minutos, todos los temblores cesaron. El cuerpo energético de Adir ascendió al cielo, lo que le permitió inspeccionar sus islas desde arriba. Con este segundo efecto, ambas islas se expandieron hasta alcanzar aproximadamente 2,000 metros cuadrados cada una. Teniendo en cuenta que un campo de fútbol oficial cubre unos 7,000 metros cuadrados, la superficie combinada de las dos islas ahora supera la mitad de ese tamaño. Satisfecho con la transformación y el espacio adicional para sus Sparks, recibió un mensaje del sistema que mostraba la descripción actualizada del árbol madre. Contacto, 2. Jugador impío C203. Pico de rango 2 capítulo 203. Pico de rango 2. Nombre, árbol madre. Rango, 1. Descripción. Una semilla antigua, tan antigua como los propios dioses conocidos, alguna vez enraizó en el borde del vacío y se convirtió en un pilar para muchas razas a lo largo de generaciones. Nutrido por la energía pura de la existencia, un fruto especial crece diariamente en sus ramas. Comer esta fruta otorga más 3 puntos de estadísticas gratis. Para convertir la semilla en un árbol, debe enterrarse en el suelo junto con cristales que sumen 1000 energías. Posteriormente requiere fertilización diaria con cristales que suman un total de 30 energías para permanecer activo y dar frutos. Esto ahora es un artículo de trampa. Adir exhaló bruscamente al ver que la ganancia de estadísticas libres había aumentado a un más 3, completo. Un practicante de rango 2 tenía un total de 15 puestos de talento. Si alguien lograra llenar cada espacio y nivelar cada talento a 3,
considerando que un talento otorga un punto estadístico en el nivel 1, más 1 0, adicionales en el nivel 2 y otro más 2 0, en el nivel 3. Recibiría 31 puntos estadísticos por talento, totalizando 465 puntos estadísticos en el pico. Con este único tesoro, Adir simplemente no pudo hacer nada durante 155 días y aún así obtener suficientes estadísticas gratuitas para igualar a un practicante de rango 2 máximo. Está bien, ya basta de exageraciones. Debería volver a concentrarme en mejorar mis talentos, se rió entre dientes, alejándose de la embriagadora oleada de poder antes de que embotara su ventaja. Mientras su cuerpo en Draven Mansion regresaba a la práctica de espada, su cuerpo terrestre reanudó el proceso de llevar los talentos restantes al nivel 3. Actualizando el resto, lanzamiento, LV2, y, trampero, LV2, no tomó mucho tiempo. Después de seleccionar las simulaciones adecuadas para ambos, logró llevarlas al nivel 3 en tan solo unas horas. Ahora, aparte de los talentos de Génesis, todos sus demás talentos habían alcanzado el nivel 3. Abrió su panel de personajes y se tomó un momento para revisar su estado actual. Nombre, Adir. Raza, crepúsculo humano. Camino, Primora. Paso de evolución, 2. Física, 50. Will, 55. Resiliencia, 34. Sentido, 55. Energía, 50/494. Talentos registrados, 15/15. Observador, LV3, seguimiento, LV3, lanzamiento, LV3, cocina, LV3, lingüístico, LV3, táctico, LV3, sigilo, LV3, trampero, LV3, carnicería, LV3, exploración, LV3, cirugía, LV3, lector, LV3, masonería, LV3, arte de la existencia con espada, LV1, arquitecto maléfico, LV1. Chispas, octubre de 10. Santuario, tierra crepuscular. Puntos de estadísticas gratuitos, 301. Mis puntos estadísticos totales ya han llegado a 495, murmuró Adir después de un breve análisis. Ese fue aproximadamente el promedio para un practicante de rango 2 máximo. Sus talentos de Génesis todavía estaban en el nivel 1, y subirlos de nivel era mucho más difícil, pero incluso en su estado actual, cada uno proporcionaba más 20 puntos estadísticos, por lo que no se estaba quedando exactamente atrás. Después de mirar sus 301 puntos acumulados sin asignar por un tiempo, finalmente decidió gastar una parte de ellos. Para fortalecer sus bases para desarrollar los talentos de Génesis y asegurarse de estar preparado para cualquier emergencia imprevista, distribuyó 251 puntos estratégicamente de acuerdo con sus necesidades actuales. Física, 50-100. Will, 55-155. Resiliencia, 34-85. Sentido, 55-105. Energía, 50/494 50/745. En el momento en que la afluencia masiva de estadísticas lo invadió, todo el cuerpo de Adir tembló. Su mente tembló con un destello de euforia, abrumada por el repentino aumento de poder. Podía sentir los cambios ondular a través de él en oleadas. Los músculos se tensaron y expandieron con una nueva densidad, las articulaciones se alinearon con una precisión antinatural e incluso sus huesos se sintieron reforzados, más fuertes, más densos y más livianos. Cada fibra de su cuerpo reaccionó como si hubiera sido afinada para lograr eficiencia y fuerza, respondiendo a sus pensamientos más rápido y nítido. Un sutil zumbido de fuerza resonó ahora debajo de su piel. Pero el cambio no terminó ahí. Sus sentidos se agudizaron. Los sonidos se superponen de forma más clara. Colores profundizados en tono. Su conciencia se extendió más que antes, haciendo que el mundo se sintiera más cercano y claro. Los pensamientos se conectaban más rápido y con mayor fluidez, como si la niebla mental se hubiera disipado. Incluso sus instintos, una vez enterrados bajo un frío cálculo, se sintieron más inmediatos, más confiables. Va a llevar algún tiempo acostumbrarse a esto, murmuró, reprimiendo la ola de sensaciones extranjeras. Por un breve momento, sintió que algo más profundo se estaba reconstruyendo, no solo su cuerpo,
sino su mente, su perspectiva, la lente misma a través de la cual interactuaba con el mundo. Después de tomar algunas respiraciones tranquilizadoras para recuperar el control, volvió a mirar su panel. Solo quedaron 50 puntos estadísticos no asignados. La mayor parte de su inversión se había destinado a Will, una elección deliberada. Le otorgaría beneficios adicionales por desarrollar su talento para el manejo de la espada. Y para mantener una construcción más equilibrada, distribuyó los puntos restantes de manera uniforme entre sus otras estadísticas. Si bien estaba satisfecho con su progreso y debatiendo qué talento subir primero al 4, los acontecimientos que desconocía habían comenzado a desarrollarse en la Tierra. Shelter Serie 9 Edificio del orfanato. Dos figuras se movían con gracia por los pasillos estériles y sus voces se alzaban en una conversación alegre. La más joven de las dos tenía el pelo largo y negro atado a una elegante cola de caballo. Su vestido azul de una pieza combinaba perfectamente con el color vivo de sus ojos. Su belleza era cálida y natural, realzada por la sonrisa constante que iluminaba su rostro. A su lado caminaba una mujer que parecía sorprendentemente similar, un poco mayor, con una tranquila confianza en su paso. Una chaqueta sobre sus hombros, una manga colgando suelta para ocultar el brazo que ya no tenía. Qué lástima que el hermano esté ocupado. Tenía la esperanza de que esta vez se uniera al día de la barbacoa, dijo Niva con una suave risa, aunque un rastro de decepción persistía debajo de su sonrisa. Marielle suspiró en silencio. Él siempre está ocupado últimamente. Ni siquiera pudo sentarse a desayunar esta mañana. Adir se había escapado temprano, dejando solo una breve nota. Ninguno de los dos lo dijo en voz alta, pero les pesó. Hoy no fue un día cualquiera, fue el día de la barbacoa en el orfanato, un evento especial que solo se celebraba cada 2 meses. El hecho de que se lo perdiera le dolía, incluso si nunca había asistido a uno antes. Su última visita al orfanato con ellos fue hace más de 2 años. Casi parecía intencional, como si estuviera evitando deliberadamente lugares como este. Ser un mutante de tercera generación es una cosa, murmuró Marielle mientras caminaban lentamente por el pasillo, pero ayudar a descubrir un mundo completamente nuevo. Todavía no sé cómo acabó en algo así. Como madre, una preocupación silenciosa siempre permanecía en el fondo de su mente. Adir compartía con ellos historias del otro mundo todos los días, contando fragmentos de sus aventuras como si no fueran más que anécdotas casuales. Aunque Niva, joven y criada con libros de fantasía, se lo tomó todo con calma, Marielle no pudo evitar leer entre líneas. Ella era más realista, más lógica, y aunque rara vez lo expresaba, el peligro detrás de las palabras de su hijo perseguía sus pensamientos. Al notar el silencio de su madre, Niva soltó una risa brillante y despreocupada. ¿Por qué te preocupas tanto? Él siempre era el extraño en la familia. O se iba a convertir en astronauta explorando otros planetas o esto, dijo casualmente, como si fuera lo más obvio del mundo. Como era una hermana pequeña sin figura paterna a su alrededor, siempre lo había admirado. Cualquier cosa menos que algo extraordinario simplemente no le habría parecido adecuada a su hermano. Tienes razón, supongo. Marielle no pudo evitar reírse también y finalmente cedió. Mientras los dos charlaban y reían hacia el gran comedor al final del pasillo, algo inmediatamente pareció extraño. ¿No es demasiado silencioso? Niva fue la primera en decirlo en voz alta, con la voz ligeramente baja. ¿Quizás aún no han llegado? Marielle se ofreció, aunque incluso ella sintió que una extraña inquietud se asentaba en su pecho. Abrió la puerta con un brazo para echar un vistazo al interior, solo para que un profundo ceño fruncido se extendiera por su rostro. Contacto, 2. Jugador impío C204. Shelter Serie 8 en peligro capítulo 204. Shelter Serie 8 en peligro. La cafetería del orfanato era espaciosa y estaba bañada por la luz del sol que entraba por sus amplios ventanales de cristal. Decenas de mesas estaban dispuestas en filas ordenadas, con sus superficies cubiertas de bebidas y bocadillos ligeros, como si estuvieran preparadas para una celebración. Contrariamente a las expectativas de Marielle, la sala no estaba vacía. Los niños ocuparon todos los asientos, acompañados por cuidadores, miembros del personal e incluso la directora de la Fundación Angel Wayne, la madre de Selina, Vivian White. Y, sin embargo, a pesar de la multitud, un silencio asfixiante cubrió la habitación.
No fue difícil ver por qué. Una enorme pantalla en la pared del fondo mostraba una transmisión en vivo. En la esquina superior izquierda, un presentador de noticias con una expresión tensa y preocupada habló en un tono constante y serio. El resto de la pantalla mostró una transmisión aérea en vivo, denominada Shelter City 8, Ongoing Emergency. Actualmente estamos recibiendo imágenes en vivo a través de canales oficiales, informó el presentador. Como podéis ver, la situación es muy crítica. Las imágenes del dron se acercaron lentamente, revelando imponentes muros perimetrales repletos de personal con uniformes de combate de la STF. Los soldados estaban estacionados a lo largo de las defensas superiores, empuñando armamento pesado, rifles de asalto, torretas montadas y francotiradores de alto calibre, que disparaban en ráfagas controladas. Debajo de ellos, cientos de figuras humanoides avanzaban, trepando por las paredes como criaturas sin mente. Sus movimientos eran erráticos y antinaturales. Las extremidades con garras se estrellaron contra el concreto mientras subían con frenética desesperación, sin mostrar ningún respeto por el dolor o la estrategia. Las fuerzas del STF lucharon para repelerlos, pero el gran volumen de atacantes hizo que pareciera menos una batalla y más una inundación que apenas se podía contener. Pero lo que más inquietó a Marielle no fueron sus números, fue lo absurdamente duraderos que eran. Sus cejas fruncieron el ceño mientras daba un paso adelante, mirando las imágenes con incredulidad. Estaban todos desnudos. Cada uno de ellos. Y aún así, no expuesto. Sus cuerpos estaban completamente cubiertos por una gruesa armadura metálica, como una placa, pero no del todo. No parecía fabricado. Por la forma en que abrazaba sus extremidades, se envolvía alrededor de sus torsos y se flexionaba con sus movimientos. Parecía crecido, como si su piel hubiera sido reemplazada por acero vivo. Incluso sus ingles estaban selladas bajo el mismo tejido denso, parecido a una armadura. No había signos de anatomía. No quedan rasgos humanos debajo del revestimiento. Simplemente metal orgánico, liso y oscuro. ¿Qué son estas cosas? Ella murmuró, incapaz de apartar la mirada. En pantalla, los soldados de la STF abrieron fuego con proyectiles perforantes. Chispas explotaron desde los puntos de impacto. Algunas de las criaturas tropezaron y retrocedieron brevemente, pero ninguna se quedó abajo. Momentos después, se levantaron de nuevo, imperturbables, y reanudaron su ascenso con los mismos movimientos implacables y espasmódicos. Como marionetas sobre cuerdas invisibles. Como insectos que no sabían morir. El estómago de Marielle se tensó. ¿Marielle? ¿Niva? La voz lo sacó de su trance. Marielle y Niva se giraron, sorprendidas, mientras Nerys se acercaba en pasos rápidos y urgentes. Marielle parpadeó, desorientada por un momento, luego dio un paso hacia ella. ¿Qué pasa? ¿De qué tratan estas noticias? ¿Y por qué dejan que los niños vean esto? Su voz transmitía conmoción y preocupación. Algunos de estos niños tenían apenas 6 años. Dejarles ver algo así me pareció completamente incorrecto. Lo sé, respondió Nerys, dejando escapar un suspiro tranquilo. La transmisión comenzó hace unos 30 minutos. Dijeron que Shelter City 8 estaba siendo atacada por facciones terroristas rebeldes. Intentamos apagarlo, pero... Ella dudó. Luego, bajando la voz, miró discretamente hacia el otro extremo de la habitación, hacia una mujer parada separada del resto, con los brazos cruzados y los ojos fijos en la pantalla. Su postura era imponente y su cabello violeta inconfundible. La señorita White no lo permitió, susurró. Dijo que incluso los niños deberían ver el mundo tal como es. La aprobación en su tono fue tranquila pero clara. Marielle instintivamente tomó su brazo, o lo que quedaba de él, mientras los recuerdos resurgían. Ella había sido testigo de primera mano de la crueldad del mundo. Y algunos de los niños de este orfanato habían soportado lo mismo, si no peor. Su mirada recorrió la habitación. Todos los niños miraban la transmisión en silencio. Algunos se quedaron quietos, con los ojos muy abiertos, absorbiéndolo como si fuera un espectáculo más. Otros, mayores, más conscientes, tenían tensión grabada en sus rostros, la preocupación inconfundible en sus ojos. Entre ellos destacó un niño,
recién llegado al orfanato. Se sentó en la primera fila, mirando la transmisión con ojos amplios y brillantes y una boca abierta que insinuaba una extraña emoción más que miedo o confusión. Sentada a su lado estaba Zelda, observando con expresión aburrida, como si estuviera allí solo para acompañar a su amiga. Simplemente sobrevivieron a una pesadilla. ¿No arrastraría esto solo su trauma de nuevo a la superficie? Desde el rescate, Nerys había asumido el papel de su tutor y ya había iniciado el proceso de adopción. Ella era responsable de ellos ahora. Aún así, exhaló y habló con tranquila determinación. Sé por lo que han pasado. Probablemente más que cualquier otra persona en esta sala. Pero, tal vez la señora White tenga razón. A los niños les gustan, no pueden crecer si siempre somos demasiado protectores. Al vivir en un mundo consumido por el caos y haber soportado ya más de lo que les correspondía a una edad tan temprana, estos niños ya no encajan en la categoría de lo que la mayoría llamaría normal. El mundo no había cambiado solo porque sus vidas se habían vuelto recientemente un poco más estables o porque finalmente estaban comenzando a experimentar un tipo de amor que nunca antes habían conocido. Protegerlos con la ilusión de paz y perfección habría sido una mentira. La manera correcta de criarlos, al menos a los ojos de Vivien White y Nerys, no era ocultar la verdad sino mostrarles tanto la calidez de la bondad como la dureza de la realidad. Para que vean el bien y reconozcan el mal tal como era. Marielle no pudo encontrar una razón para discutir. Si ella dijera algo, sería solo para admitir que Nerys tenía razón. Y, sin embargo, la preocupación dentro de ella permaneció arraigada e inmóvil. Ella volvió la mirada hacia la transmisión. Una ciudad sitiada, soldados luchando por mantener la línea y una horda implacable de mutantes tratando de derribarlo todo. La realidad del mundo volvió a imponerse. En ese momento ella entendió. Si algo como esto alguna vez les llegara, si Shelter City 9 enfrentara el mismo tipo de ataque, entonces preparar mentalmente a los niños, aunque sea un poco, podría ser la única protección real que tuvieran. Espero que nunca nos enfrentemos a algo así, ella murmuró con tranquila esperanza. Solo espero que el STF o cualquier ejército y arma pueda mantenerlos alejados de los niños. Pero lo que mostró la transmisión aplastó cualquier esperanza persistente, al menos para aquellos que todavía se aferraban a ella. Estos no eran los mutantes de primera generación que habían conocido hasta ahora. La verdad era dolorosamente clara. Shelter City 8 y las fuerzas del STF estacionadas allí ya no podían mantenerlos más allá de los muros. No por mucho más tiempo. Luego regresó la voz del ancla, cortando la tensión con una actualización que, como mínimo, le dio a la habitación algo a lo que aferrarse. Acaba de llegar nueva información, dijo la presentadora, con una voz que transmitía una mezcla de emoción e incertidumbre mientras miraba sus notas. Según la información más reciente, el administrador municipal asumió toda la responsabilidad y autorizó el despliegue de una nueva unidad llamada PTF. Según tenemos entendido, esta división está compuesta íntegramente por mutantes de tercera generación y se formó específicamente para responder al ataque en curso. Otro silencio cayó sobre la habitación, pero esta vez no fue por miedo. Era el tipo de quietud que se producía cuando la gente aún no entendía el peso de lo que había oído. Solo unos pocos lo hicieron. Marielle y Niva se miraron con los ojos muy abiertos. ¿No es esa la división de la que forma parte mi hermano? Niva preguntó en voz baja. Contacto, 2. Jugador impío C205. El llamado de Henry capítulo 205. El llamado de Henry. Mientras las 12 ciudades bullían de caos, canales de noticias que transmitían imágenes en vivo desde Shelter City 8, foros que estallaban con teorías sobre el PTF y los misteriosos mutantes de tercera generación, Amir salió lentamente de la cámara de simulación. Tal como pensaba, elevar talentos al nivel 4 es más difícil de lo esperado, murmuró, con un leve ceño fruncido cruzando su rostro. Pero el problema no era simplemente alcanzar el nivel 4. El verdadero problema era demostrarlo. Especialmente después de aumentar su sentido, stat, creía que su talento en el observer estaba listo para evolucionar. Sin embargo, las simulaciones en Player Headquarters no fueron suficientes. A pesar de ofrecer hasta un 75% de realismo, aún así se quedaron cortos. Para que el sistema reconociera verdaderamente un talento de nivel 4, las condiciones simuladas no fueron suficientes.
Tenía que ser real, una situación auténtica, observada bajo una presión auténtica. Y esta no era su única preocupación. Después de elevar todos sus talentos al nivel 3, sus reservas de energía habían caído a los 700. Solo para mantener el árbol madre se necesitaba un tributo diario de 30 cristales, sin mencionar el costo constante de alimentar a sus chispas. A este ritmo, necesitaría reponer sus reservas pronto. Me estoy volviendo más fuerte, pero el poder conlleva más obligaciones, se rió secamente, ya calculando posibles soluciones. Luego, un pitido agudo de su pulsera lo sacó de su proceso de pensamiento. Cuando revisó la pantalla digital de su pulsera, vio el nombre de la persona que llamó, Henry Bates. Señor Bates, respondió, ofreciendo una ligera sonrisa al anciano en la pantalla. Adir, he estado intentando comunicarme contigo durante las últimas 2 horas. Pensé que estabas ocupado con simulaciones. Henry sonrió, pero la tensión debajo de su fachada era fácil de detectar. Sí. Estoy trabajando en mis talentos, respondió Adir claramente. ¿Qué pasa? Henry asintió lentamente, dudó por un momento y luego preguntó, antes de llegar al motivo por el que llamé, ¿por qué no has estado usando las cápsulas de juego últimamente? ¿Pasa algo? Adir esbozó una sonrisa débil y cómplice. Él esperaba esto tarde o temprano. Desde su evolución a través de Mindrake, ya no fue necesario que utilizara las cápsulas. Se había preguntado cuándo alguien cuestionaría el cambio. Ahora Henry, claramente preocupado, finalmente llamaba para preguntar. Ya habían empezado a circular rumores en el PTF. La idea de que Adir pudiera haber muerto en el otro mundo se había convertido en una sombra silenciosa pero persistente, sobre todo porque era, sin lugar a dudas, su jugador más capaz. Su muerte habría sido una pérdida devastadora. Como no quería alimentar esa idea errónea, Adir dio una respuesta directa. Todo está bien. No te preocupes. Acabo de encontrar otra forma de entrar al mundo, una que no requiere las cápsulas. Los ojos de Henry se abrieron ante eso. El alivio y la conmoción se mezclaron claramente en su expresión. Ya veo, dijo simplemente. No presionó más. Sabía que si Adir quería compartir como lo hizo, lo haría. Especialmente después de consultar al Dr. Conrad Halberstam, el psicólogo que una vez evaluó si Adir era una amenaza potencial, la actitud de Henry había cambiado. Ahora comprendía, al menos hasta cierto punto, el tipo de persona con la que estaba tratando. Y así, tomó una decisión silenciosa, respetar el espacio de Adir y evitar cualquier pregunta o acción que pudiera provocarlo. Henry reprimió su curiosidad y cambió de tema. Entonces, si todavía estás mejorando, ¿puedes decirme qué tan fuerte eres ahora mismo? Hizo una pausa y luego añadió con un tono más agudo, esperando una respuesta más clara. ¿Cuánto has progresado desde tu última batalla con Caníbal? Adir levantó una ceja. La pregunta le pareció extrañamente específica. Estaba claro que Henry estaba preparando algo, pero decidió no retener nada. ¿Cuánto he mejorado, eh? Una leve sonrisa cruzó sus labios. Si volviera a enfrentarme a Caníbal y sus secuaces, ni siquiera necesitaría mover un dedo. No fue arrogancia ni exageración. Con sus talentos del Génesis, presencia y malicia, incluso un rastro de sed de sangre desatada sería suficiente para poner de rodillas a los mutantes de primera generación, y obligar a Caníbal a rendirse sin luchar. Otra ola de shock golpeó a Henry mientras tragaba en seco. Estudió el rostro de Adir a través de la pantalla, tratando de saber si estaba bromeando, pero la expresión del joven era fría y seria. Él quiso decir cada palabra. Henry no pudo ocultar su reacción. Después de una breve pausa, soltó una risa repentina. Esperaba algo como, puedo golpearlos con un dedo, o, un puñetazo es suficiente, pero esto es más que suficiente para la misión que estoy a punto de darte. Adir esperó a que terminara, imperturbable ante las risas. ¿Qué misión? Creo que RHYS te lo mencionó antes, comenzó Henry. Sobre una organización terrorista cerca de Shelter City 8, una de las cuales muestra habilidades de Spark similares a las de Caníbal. Adir recordó. RHYS lo había mencionado de pasada después de su entrenamiento con espada, justo antes de irse, aunque no había entrado en detalles. Hizo un pequeño gesto con la cabeza,
indicando que recordaba la conversación. Ha habido avances, continuó Henry. En este momento, una fuerza mutante masiva está atacando Shelter City 8. Todos son de primera generación, pero ese no es el único problema. Están mostrando signos de efectos similares a los de Spark, velocidad antinatural, fuerza mejorada. Y lo que es peor, sus cuerpos están cubiertos de extraños segmentos blindados que el armamento estándar de la STF no puede penetrar. Se inclinó hacia adelante en su escritorio, la postura cambió y la voz se volvió más seria. Lo que hemos recopilado de la estación sugiere que 2 Overlords están detrás de este asalto, dijo Henry. De alguna manera, han adquirido habilidades de Spark, al igual que Cannibal. Y ahora están usando esos poderes para fortalecer a sus seguidores y liderar un ataque a la ciudad. Adir finalmente entendió el verdadero motivo detrás de la llamada. ¿Qué pasa con sus jugadores? ¿No pueden hacer nada? Su voz transmitía un sarcasmo débil y divertido. Henry suspiró. Para ser honesto, la mayoría de sus jugadores murieron en el otro mundo, antes incluso de completar sus primeras evoluciones. Y los 3 restantes están en espera. Su administrador municipal no quiere enviarlos a un combate activo. Adir sonrió. Entonces son débiles, ¿eh? La decisión del administrador de la ciudad fue fácil de descifrar. Los últimos 3 jugadores no eran lo suficientemente fuertes como para detener un ejército de mutantes, y si fueran arrojados a la batalla, probablemente morirían. Henry soltó otra risa. No son débiles, muchacho. Los mutantes que rodean esa ciudad son demasiado fuertes. Luego, con un destello burlón en su voz, agregó, entonces, ¿qué dices? ¿Te apetece ir allí y echar un vistazo? Adir escuchó el tono genuino detrás de la pregunta y se rió. No hace mucho tiempo, había pasado mucho tiempo convenciendo a Henry para que lo enviara a una lucha contra Cannibal. Ahora, el mismo hombre lo llamaba voluntariamente y le pedía que enfrentara un campo de batalla aún más peligroso contra enemigos mucho más fuertes. Adir no tenía objeciones. Desde el principio, esta era exactamente la situación hacia la que había estado maniobrando. Cualquier misión que prometiera cristales de energía extra era una a la que él quería ser asignado personalmente. Todos los cristales de energía y Sparks me pertenecerán, dijo Adir, iniciando la negociación sin rechazar la oferta. Por supuesto, respondió Henry, sin perder el ritmo. Pero dejemos que el equipo de investigación tome algunos cristales para analizarlos. Te compensaremos en mérito. Adir no se opuso. Eso ya había sido parte de su plan. Además, si las chispas que encontraba no le eran útiles, estaba más que dispuesto a cambiarlas por mérito. El objetivo no era solo el beneficio personal, sino también ayudar al equipo de investigación a crecer. Esos tipos fueron realmente útiles cuando se trataba de desarrollar nuevos equipos. Contacto 2. Jugador impío C206, Capitán capítulo 206, Capitán. Bien. Habrá un overhead esperándote en la azotea en 10 minutos, dijo Henry, y luego agregó, no hay necesidad de apresurarse, tómate tu tiempo y termina tus preparativos. Fue un recordatorio sutil. Esto no fue un paseo por el parque. Se esperaba que se preparara adecuadamente. Supongo que esta vez no me dará ningún equipo nuevo, Adir pensó. Antes de la operación Cannibal, le habían proporcionado un traje de combate STF completo y una selección de armas de alta calidad, completamente gratis. Pero esta vez tenía sentido. Su equipo actual ya estaba construido con la última tecnología disponible, y la división de investigación probablemente no había desarrollado nada mejor desde entonces. En cuanto a las armas, no tenía sentido. Las armas de fuego estándar STF ya estaban demostrando ser ineficaces contra los mutantes que atacaban Shelter City 8. Ofrecerle uno ahora no habría tenido sentido. Inmediatamente después de finalizar la llamada con Henry, la pulsera de Adir volvió a vibrar. Miró la pantalla, esta vez era Víctor. Oye, dijo Adir, contestando sin demora. Oye, ¿dónde diablos has estado? La voz de Víctor resonó fuerte a través de la línea. Su expresión tensa y su tono elevado lo hacían evidente. Había estado intentando comunicarse con Adir por un tiempo. Pero entre la sala de simulación y la larga conversación con Henry, Adir no estaba disponible.
Estaba hablando con tu padre, respondió Adir, ya adivinando por qué llamaba Víctor. ¿Mi padre? Déjame adivinar, ¿quiere que vayas a Shelter City 8? Sí. Adir suspiró. Me voy en 10 minutos. ¿10 minutos? Genial. Nos vemos allí. Víctor finalizó la llamada antes de esperar una respuesta. Este tipo, murmuró Adir con leve diversión, luego se dio la vuelta y se dirigió a su habitación para prepararse. El proceso fue sencillo. Primero, ordenó a su otro cuerpo, aún inmerso en el entrenamiento con espada, que se quitara el equipo. Se puso uno de los muchos trajes cómodos que Besa había preparado y guardado en su armario. Luego se transfirió todo el equipo de combate a tierra crepuscular. Dejó solo la espada de la mano derecha con su cuerpo alternativo para que el entrenamiento pudiera continuar. Luego recuperó el resto del equipo con su cuerpo terrestre. Debería comprar un segundo juego, murmuró mientras estaba frente al espejo, completamente equipado, salvo por la única espada negra atada a su espalda. Incluso con el doble descuento del 50%, todo este equipamiento le había costado 575 méritos. Solo le quedaban 0,90, no lo suficiente para otro set completo. Por ahora, tendría que cambiar de marcha entre cuerpos. Los uniformes y armas estándar de la STF ya no satisfacían sus necesidades. Hasta que reuniera suficiente mérito, esta solución era la opción más eficiente. Al salir de su habitación, tomó el ascensor principal hasta el último piso. Desde allí colocó su mano sobre el escáner biométrico de un ascensor de acceso interno. La pantalla se iluminó, identidad aprobada. Las puertas se abrieron y él entró, ascendiendo a la azotea. Cuando el amplio ascensor llegó a la azotea abierta y las puertas se separaron, una ola de aire sofocante golpeó a Adir en la cara. La atmósfera de la Tierra siempre había sido pesada y contaminada, pero aquí arriba, en lo alto de un edificio tan alto, más cerca del siempre presente smog amarillento que manchaba los cielos, la suciedad en el aire se hacía aún más pronunciada. Una suave brisa lo llevó a través de la zona de aterrizaje, espesa y agria. No es que le molestara. Sus elevadas estadísticas ya no permitían que tales incomodidades lo alcanzaran. En todo caso, la tristeza opresiva y postapocalíptica tenía cierto encanto. Un mundo que apenas se aferraba a la supervivencia tenía su propio tipo de atractivo. Señor. En el momento en que Adir bajó del ascensor, un hombre con un uniforme estándar de la STF lo saludó con un fuerte saludo. La formalidad lo tomó por sorpresa. Ese tipo de dirección normalmente estaba reservada para los oficiales al mando. Es cierto que, en términos de poder bruto y prioridad de misión, estaba por encima de todos los operativos del STF en la ciudad. Su misión actual dejó claro ese hecho. Pero la jerarquía militar no cambió solo porque alguien fuera fuerte. Los títulos importaban. Sin un rango oficial, la cadena de mando seguía siendo absoluta. Lo que le dejó preguntándose, ¿Henry me dio un rango sin decírmelo? Sin decir palabra, devolvió el saludo con la misma formalidad y luego siguió al soldado a través de la azotea hacia el overhead que lo esperaba. El vehículo parecía un dron enorme, aunque mucho más imponente, lo suficientemente grande como para transportar al menos 20 pasajeros. Su cuerpo estaba recubierto de un revestimiento negro mate, elegante y angular. La silueta general evocaba recuerdos de un bombardero furtivo Two Spirit de su vida anterior, aunque con diferencias clave. Mientras que el B-2 tenía alas planas similares a las de un murciélago, esta nave presentaba 4 estructuras de alas extendidas, cada una equipada con enormes rotores canalizados, lo que le otorgaba capacidad de sustentación vertical y de vuelo estacionario. En la parte trasera, en el chasis estaba integrado un propulsor a reacción empotrado, claramente diseñado para vuelos de largo alcance y alta velocidad. Si no fuera por los rotores giratorios en sus flancos, Adir podría haberlo confundido con un bombardero militar de próxima generación en lugar de un overhead. Al lado del overhead, un escuadrón de personal armado de la STF estaba atento, alerta y listo. Sus posturas eran agudas y disciplinadas. Estaban asegurando el perímetro de la azotea, con los ojos escaneando el horizonte empapado de neblina en busca de cualquier amenaza potencial. En el momento en que vieron a Adir, se giraron como uno solo y ofrecieron un saludo sincronizado, nítido y profesional.
¿Qué es esto ahora? Adir devolvió el gesto con un ligero gesto de asentimiento, ocultando su reacción detrás de una expresión neutral. Mientras seguía caminando, una figura familiar se separó de la formación y se acercó a él. Cabello gris y corto. Ojos de color acero que nunca perdieron su filo. Ese distintivo paseo medio agachado, que siempre conlleva la atención de alguien dispuesto a atacar. RHYS Graves, comandante de la STF, se acercaba. Bueno. Mire quién llegó realmente a tiempo para su primera misión oficial, Capitán Adir. Su voz tenía un tono provocador, del tipo que siempre parecía burlarse y poner a prueba en igual medida. Adir aceptó el apretón de manos ofrecido mientras levantaba una ceja. ¿Capitán? ¿No lo sabes? RHYS parpadeó, ligeramente sorprendido. Henry no te lo dijo. Cruzó los brazos, sonriendo. Su rango fue aprobado hace exactamente una hora. Orden directa del propio City Manager. Diablos, probablemente ya esté en transmisión pública. Algún canal gubernamental presenta la nueva división PTF y sus preciosos mutantes de tercera generación. En unas horas habrá ruedas de prensa oficiales en las 12 ciudades. Están planeando revelar la verdad sobre el otro mundo y el futuro que arrastra consigo. Adir se quedó quieto por un momento, procesando el peso detrás de esas palabras. Al final esperaba algo así, pero no así. ¿Entonces por eso me dieron el título? RHYS se rió entre dientes. Por supuesto. ¿De qué otra manera van a promocionar una nueva división sin un chico del cartel? Entrecerró los ojos y su sonrisa se ensanchó con algo entre burla y admiración. Chico, esta misión será tu debut, como el primer y único capitán de PTF. Pasará a la historia. ¿Estás listo para eso? Adir no respondió de inmediato. El motivo detrás de esto estaba claro. Los administradores de la ciudad finalmente estaban avanzando con algo que habían estado retrasando durante demasiado tiempo, asignándole oficialmente un apellido. Y no lo hacían en silencio. Se estaban preparando para revelar la existencia del PTF, y del otro mundo mismo, al público. Y para eso necesitaban un símbolo. Alguien que pudiera soportar el peso del miedo y la esperanza por igual. Alguien lo suficientemente fuerte como para inspirar seguridad, y lo suficientemente humano como para hacer que la gente confíe en él. Habían elegido a Adir. No solo porque era el más fuerte entre todos los jugadores, sino porque no tenía apellido, ni origen noble, ni conexión con el privilegio. Un fantasma sin pasado. Alguien con quien la gente común pudiera identificarse. Un símbolo en el que podían creer. Era, en todos los sentidos, el candidato perfecto. Contacto, 2. Jugador impío C207. Cambios capítulo 207. Cambios. Ya veo. Adir sonrió levemente al aceptar el papel que se le había asignado. La fama no era algo que él deseara. No tenía ningún interés en los elogios ni en la admiración. Pero podría ser útil. Con el tipo adecuado de influencia, su alcance crecería, especialmente hacia cifras muy superiores a su autorización actual. A la gente le gustan los administradores de la ciudad. O el científico loco, que probablemente tenía las respuestas a más de unas pocas de sus preguntas. Aún así, ¿convertirlo en un héroe? ¿Un símbolo público? ¿Alguien en quien las masas confiarían para tener una sensación de seguridad? Él sonrió. En su vida anterior, su propia existencia había sido una advertencia. Una pesadilla andante susurraba en voz baja, un monstruo que acechaba en las grietas de la sociedad. ¿Y ahora ese mismo hombre estaba siendo exhibido como protector? Fue como entregarle la oveja al lobo y llamarlo seguridad. Solo el pensamiento era divertido. ¿Te ves feliz, eh? RHYS captó la expresión de su rostro y se rió entre dientes. Pensó que Adir estaba entusiasmado con la atención, la fama y el repentino ascenso al reconocimiento público. Lo soy, dijo Adir, con una sonrisa todavía en su lugar. Solo tengo curiosidad por saber cómo me llamarán después de mi debut. Su sonrisa se amplió, no con orgullo, sino con silenciosa burla. Por un breve momento, RHYS sintió algo en él. Un destello de algo oscuro y familiar.
Él también era un hombre que guardaba un fragmento de violencia escondido, siempre presente, siempre contenido. Y por ese instante lo reconoció en Adir. Pero el sentimiento pasó. Y antes de que pudiera detenerse más en ello, una voz aguda atravesó el aire del tejado. «Oye. Espera arriba». 3 figuras se acercaban a paso rápido y las botas golpeaban el hormigón con apresurada precisión. A su cabeza iba un hombre alto y delgado, con una larga cola de caballo rubia balanceándose detrás de él. Levantó una mano en alto y su rostro se iluminó con una sonrisa petulante que se extendía de oreja a oreja. Adir soltó una risa tranquila al ver la expresión característica de Víctor. «Parece que no voy solo». Ya había sentido que esto podría suceder durante su llamada anterior. Víctor era exactamente el tipo de persona que hacía algo como esto. Perderse el encuentro con Caníbal claramente le había dejado una huella. No fue solo arrepentimiento, fue un asunto pendiente. Y ahora, Adir podía verlo claramente. Debió haber hecho todo lo posible para asegurarse de no perderse este. Víctor había cambiado notablemente. Sus pupilas ahora estaban completamente rojas y brillaban levemente incluso a la luz del día. Su piel se había vuelto pálida, casi sin sangre, como la de un paciente terminal. Cuando sonrió ampliamente, Adir notó que sus molares se habían vuelto más largos y afilados, parecidos a colmillos. ¿Este tipo está intentando convertirse en vampiro? Adir sonrió. Ya podía adivinar la motivación de Víctor para su camino evolutivo. Algo exagerado, teatral. Lo más probable es que tenga como objetivo convertirse en un señor vampiro o cualquier equivalente que el mundo ofrezca, probablemente solo para construir un ridículo harén de no muertos para sí mismo. Justo detrás de él estaba Selina, con su cabello morado medianoche captando la luz mientras ondeaba con la brisa. Llevaba un elegante traje táctico negro, tan ajustado que parecía hecho a medida, abrazando su forma y enfatizando cada elegante línea. En una mano llevaba una espada larga de color azul hielo que brillaba con silenciosa amenaza. Ella también había cambiado. Las puntas de sus orejas habían adquirido una punta tenue y elegante, sutil, pero suficiente para darle la apariencia de un elfo nato. No la hacía parecer extraña. Al contrario, solo profundizó su belleza. Sus ojos violetas y su cabello oscuro ahora llevaban más de la noche en ellos, como si todo su ser reflejara una luna silenciosa proyectada en lo alto de un cielo vacío. Junto a ella caminaba Gawain Ravencourt. Su cabello rojo fluía como fuego, cada ola captaba la luz como si pudiera encender el aire. Llevaba el mismo estilo de uniforme negro a medida, adaptándose a su cuerpo con deliberada precisión, acentuando tanto la gracia como el mando. Su expresión era pura arrogancia. Esa inclinación familiar y condescendiente de su cabeza solo reforzaba la sangre noble detrás de su nombre. A medida que su cabello se movía, parecía brillar levemente, esparciendo brasas que en realidad no estaban allí. Sus ojos carmesí también llevaban un brillo sutil, pequeñas llamas parpadeando profundamente en su interior, como si pudiera escupir fuego en cualquier momento. La presión que emitía era inconfundible, como la de un dragón con piel humana. Claramente, después de unirse como equipo, no solo habían alcanzado su evolución de rango 2. Se habían vuelto más fuertes, más agudos y más definidos. Su sinergia, su preparación, incluso los cimientos de sus construcciones, ahora todo era más estricto. Mientras se acercaban, Adir preguntó, ¿dónde está Eren? Realmente quería ver por qué tipo de transformación había pasado Eren. Incluso antes, parecía casi inhumano, como un monstruo en ciernes. Ahora que había completado su segunda evolución, probablemente era él quien había experimentado el cambio más notable entre ellos. Víctor fue quien respondió. Él sacó la pajita más corta. Él se queda atrás para proteger nuestros cuerpos en el otro mundo. Ahora estaba claro que habían logrado reunirse allí y se habían convertido en un verdadero equipo. Ese tipo de coordinación trajo todo tipo de ventajas y claramente estaban empezando a aprovecharlas. Antes de que Víctor pudiera seguir dirigiendo la conversación, Dalin dio un paso adelante. Escuché que te diriges a Shaughter City 8. ¿Podemos acompañarnos? Su arrogancia habitual, tanto en tono como en comportamiento, parecía notablemente moderada frente a Adir. Ella preguntó de una manera sorprendentemente mansa. Más que nada,
Ella no quería perder la oportunidad de presenciar su poder con sus propios ojos. Comparar su crecimiento con el de ella era la forma más directa de medir lo lejos que había llegado. Claro, dijo Adir encogiéndose de hombros. Mientras no interfirieran con su diversión, no tenía ningún problema en dejarlos mirar. Él entendió su razón y no podía culparlos por ello. Aún así, recurrió a RHYS antes de darle una respuesta clara. ¿Están permitidos? RHYS seguía siendo el comandante, independientemente de la división. Y como supervisor interino de esta misión, su palabra fue definitiva. Con el mismo tono informal, RHYS respondió, mientras asumas la responsabilidad como su capitán, ¿por qué no? ¿Capitán? Víctor soltó la palabra y lo miró fijamente. ¿Te hiciste capitán? Incluso Selina, que llevaba un tiempo observando tranquilamente a Adir, levantó ligeramente las cejas. Dalin también parecía sorprendido. Ambos esperaban una aclaración. En el ejército, ganar un rango no era como ganar estatus social. Requirió experiencia, tiempo y reconocimiento, nada de lo cual fue fácil. Y Adir tenía solo 18 años. Yo soy. ¿Tiene alguna objeción, soldado? Dijo Adir con una sonrisa, burlándose de él lo suficiente como para picar. No, señor, sí, señor. Víctor se enderezó rápidamente y hizo un fuerte saludo, siguiendo el juego sin dudarlo. Si quieres seguir charlando, hazlo dentro. Todavía hay una ciudad esperando ser salvada. El tono de RHYS no dejó lugar al debate. La falta de disciplina en esta división recién formada ya empezaba a irritarlo, y se notaba. Nadie discutió. Sin decir una palabra más, subieron al overhead uno por uno, entraron por la escotilla lateral abierta y tomaron asiento con una emoción apenas contenida. Todos sabían lo que venía. En poco tiempo, serían testigos de la fuerza de un mutante de tercera generación en su apogeo. Y esa anticipación por sí sola fue suficiente para llenar la cabina de tensión eléctrica. Contacto, tos. Jugador impío C208. El jugador más fuerte capítulo 208. El jugador más fuerte. Ciudad Refugio 8. Un fuerte viento sopló desde el norte, arrasando la tierra y arrastrando detrás de ella un muro de nubes teñidas de amarillo. El cielo se rompió con una grieta ensordecedora, derramando un aguacero torrencial como si los propios cielos estuvieran tratando de ahogar la podredumbre que había debajo. La lluvia golpeó los altos muros de hormigón, pero no fue suficiente para ahogar el sonido de la guerra. Abajo, una implacable ola de mutantes avanzó. Figuras humanoides retorcidas atravesaron el aguacero, con su piel segmentada, parecida a una armadura, brillando débilmente bajo el cielo oscurecido. Aunque de forma delgada, su presencia conllevaba una urgencia violenta. Se movían a una velocidad salvaje, corriendo hacia las paredes en silencio. Algunos saltaron hacia arriba y comenzaron a trepar, con las garras clavándose en el hormigón empapado por la lluvia como si no ofreciera resistencia. Fragmentos de piedra se desprendieron y se estrellaron detrás de ellos, pero nada frenó su asalto. En las murallas de arriba, los soldados del STF dispararon sin descanso. Fuertes balas resonaron contra las pieles bañadas en monstruos, chispeando al impactar o rebotando con un ruido metálico hueco. Incluso las balas perforantes solo los hicieron tambalear por un momento antes de que volvieran a levantarse, aparentemente imperturbables. Los explosivos no eran mejores. Los RPG cayeron al suelo en ráfagas de fuego y humo, destrozando extremidades y armaduras, pero estaban lejos de ser letales. A pesar del daño, siguieron llegando más mutantes. Avanzaron a través de la devastación como una fuerza imparable, inflexible y ciega al miedo o al dolor. Y mientras la tormenta continuaba, los defensores se mantuvieron firmes, con los dedos apretados alrededor de sus armas, sabiendo muy bien que cada segundo comprado se pagaba con sangre. En algún lugar encima de los altos muros se alzaban 4 figuras, tensas y vigilantes, separadas del caos de la batalla, pero profundamente conectadas con cada momento. Si nos mantienes aquí no cambiarás nada, dijo la única mujer entre ellos. Su cabello carmesí, húmedo por la lluvia, se aferraba a su rostro y sus penetrantes ojos rojos seguían a los mutantes subiendo cada vez más alto por las paredes. Ella estaba vestida con un elegante uniforme táctico negro,
mientras la lluvia cubría la tela. Aunque parecía la más joven del grupo, una aura inconfundible la rodeaba, una nacida solo de liderazgo y de una experiencia curtida en la batalla. Detrás de ella, otros 2 jugadores permanecían rígidos, esperando órdenes. Sus ojos no tenían más que concordancia con sus palabras. «Sé que estás frustrado», dijo el único hombre que se distinguió del grupo. Vestido con un traje negro en lugar de equipo táctico, su cabello gris y su barba le daban el peso de la experiencia. Su voz era tranquila pero firme. «Pero no podemos enviarte a ciegas, sabiendo que no hay casi nada que puedas hacer ahí fuera». Sus palabras impactaron duramente a los 3 jugadores que estaban a su lado, pero no pudieron negar la verdad. La mujer, con la mirada fija e inquebrantable, respondió en voz baja: «Ministro, ya no se trata de si podemos marcar una diferencia. Si no actuamos ahora, al anochecer no quedará ninguna ciudad que defender». El ministro de Defensa apartó la vista de la interminable ola de mutantes que atacaban las defensas y se volvió hacia las 3 personas, los últimos jugadores que quedaban dentro de la ciudad. Cada uno llevaba una carga mucho más allá de su edad, la misión de explorar el otro mundo. Esta responsabilidad los convirtió en activos invaluables. Incluso si la ciudad cayera, incluso si todos los demás dentro perecieran, no tenía intención de arrojarlos al caos. Pero esa verdad era una que nunca podría expresar en voz alta. Cuando los miró a los ojos, lo único que pudo ver fue una determinación feroz, una determinación de proteger la ciudad a cualquier precio. «Lo sé», comenzó con un fuerte suspiro, pero... Antes de que pudiera terminar, un rugido lejano desde arriba atravesó la tensión. «¿Un overhead?». Evangeline entrecerró los ojos hacia el cielo y rápidamente vio la silueta de un avión militar contra las pesadas nubes. Los 3 jugadores intercambiaron miradas de sorpresa. El ministro de Defensa soltó una risita baja, alivio evidente en su voz. «Parece que los refuerzos llegaron justo a tiempo». La frente de Evangeline frunció el ceño confundida. Solo había un overhead, con una capacidad no superior a 20 pasajeros. Incluso si de alguna manera pudieran caber 200, ¿cuánto podría realmente cambiar una fuerza tan pequeña contra esta implacable marea mutante? Su mirada escéptica se dirigió hacia el ministro, esperando una explicación. Su voz era tranquila y confiada. «Son de Shelter City 9. Su personal más fuerte del PTF está a bordo de ese avión. Aguantamos un poco más, tal vez cambien el rumbo». «¿Un jugador? Ministro, ¿se está burlando de nosotros? Nos tienes a los 3 aquí mientras pides ayuda desde otra ciudad, y es solo un jugador». Evangeline espetó, frunció el ceño y su ira e incredulidad quedaron claras en su voz. Pero el ministro no ofreció ninguna explicación inmediata. En cambio, dijo con firmeza: «Solo espera. Como dije, si las cosas no salen según lo planeado, te prometo que podrás intervenir». Esas palabras aliviaron un poco la tensión del grupo. Para ellos era obvio que un solo jugador no cambiaría el rumbo solo, por lo que al menos tener la promesa de unirse si fuera necesario era suficiente para no discutir. Evangeline se volvió hacia los otros 2 y levantó una ceja. «¿Sabes quién es el jugador más fuerte de Shelter City 9? Dado que las 12 ciudades compartían la misma red y foro PTF, los jugadores a menudo intercambiaban información, e incluso si no podían acceder a todos los detalles abiertamente, los rumores y el conocimiento circulaban libremente. «Creo que su nombre es J.T. Vapor», dijo uno de los jugadores con incertidumbre, rascándose la cabeza. «¿J.T. Destripador?». Los ojos de Evangeline se abrieron ante el nombre. Ella sabía exactamente quién era él. En las 12 ciudades, todos los jugadores reconocieron ese nombre, especialmente porque la tienda PTF contaba con una pestaña de equipamiento especial personalizada solo para él. Ningún otro equipo de investigación fuera de Shelter City 9 había logrado desarrollar equipos basados en tecnología y conocimientos del otro mundo. La creación de equipos personalizados para un solo jugador no tenía precedentes. Eso por sí solo convirtió a J.T. Vapor en una figura extraña y fascinante entre todos los jugadores. Pero ¿fue eso realmente suficiente para detener un ejército de mutantes de primera generación, especialmente aquellos que podrían estar bajo la influencia de una chispa? La duda en sus ojos lo decía todo. Sin embargo, cuando se giraron para mirar a su ministro de Defensa, lo único que vieron fue una confianza inquebrantable.
¿Qué sabe el que nosotros no sabemos? Evangeline no pudo evitar preguntarse. Por supuesto, todo lo que sabía venía directamente de Henry Bates. La información de jugador a jugador estaba estrictamente clasificada. El trío no había sido informado sobre las capacidades de Adir. Pero todos los funcionarios de alto rango de Shooter City 8 tuvieron acceso completo a los informes. Sabían exactamente lo que había hecho. Como mínimo, estaban al tanto de lo que había sucedido durante la operación caníbal. Y para ellos eso fue más que suficiente. Según los estándares de PTF, se creía que cada mutante que atacaba actualmente las paredes estaba a la par, o era ligeramente más fuerte, que el caníbal. Y, sin embargo, Adir lo había derribado con brutal facilidad, reduciéndolo a nada más que un muñeco de entrenamiento. El detalle más convincente, sin embargo, fue esa misión había tenido lugar hacía días. Y según los últimos informes, Adir se había vuelto significativamente más fuerte desde entonces. Mientras todos permanecían congelados en tensa anticipación, con los ojos fijos en el overhead que se acercaba rápidamente, algo repentino llamó la atención de los tres jugadores. Esperar. ¿Alguien acaba de saltar? Uno de ellos murmuró, con la incredulidad brillando en su voz. El hoverjet todavía estaba alto, volando justo debajo de la capa de nubes y atravesando la tormenta a una velocidad vertiginosa. A esa altitud, saltar era una locura. Los vientos eran violentos, la caída letal y debajo, una masa hirviente de mutantes sin mente esperaba como una boca abierta. Sin embargo, la silueta de una figura claramente se había desprendido del avión, cayendo rápidamente, cortando la lluvia como una cuchilla a través de la seda. Contacto, 2. Jugador impío C209, choque capítulo 209, choque. Unos momentos antes, dentro del overhead. La cabaña se llenó de un pesado silencio. Aunque las dos ciudades estaban cerca, el viaje que tomaría días por carreteras irregulares y deterioradas se había reducido a solo unas pocas horas a bordo del overhead. Incluso Víctor, normalmente inquieto, se sentó en silencio, mirando fijamente hacia adelante. Además de los jugadores, solo RHYS estaba presente. Observando las tensas expresiones y el enfoque mental de todos, lo aprobó en silencio. Este era el nivel de atención y preparación que se esperaba de los soldados que estaban a punto de enfrentarse a lo desconocido. Adir llamó su atención, tranquilo, sereno, sentado erguido con los ojos cerrados. A pesar de ser la figura principal de esta misión, su comportamiento relajado era inconfundible. Era como si estuviera en un viaje tranquilo para visitar a alguien, sin prepararse para luchar contra miles de mutantes. De repente, la voz del piloto resonó bruscamente en la cabina, rompiendo el silencio. 10 minutos para apuntar. Adir abrió lentamente los ojos y se estiró como si despertara de una siesta ligera. Oficial de vuelo, ¿puede abrir la puerta trasera? Una pausa y luego la respuesta crepitó a través del intercomunicador. Seguimos volando por encima de los 100 nudos y el clima es duro. No es seguro abrir la puerta ahora mismo. Adir no se inmutó. Luego reduzca la velocidad y bájenos a un umbral seguro para abrir la escotilla trasera. Se volvió hacia RHYS. Quiero observar al enemigo desde arriba antes de aterrizar. RHYS asintió bruscamente, comprendiendo la ventaja estratégica. Como oficial de más alto rango a bordo, dio la orden sin dudarlo. Hazlo realidad. Sí, señor, fue la respuesta precisa. Los motores del overhead se movieron y el zumbido profundo se suavizó a medida que el avión disminuía gradualmente su velocidad. La tensión aumentó dentro de la cabina. Afuera, la tormenta azotaba el fuselaje, ráfagas que hacían temblar las alas y lluvia que golpeaba las ventanas. Cuando el overhead cayó a una velocidad estable y segura, la escotilla trasera se abrió con un silbido mecánico bajo. Inmediatamente, una ráfaga de aire frío y húmedo entró en la cabina, con un fuerte aroma a lluvia, tierra húmeda y ozono. Los papeles sueltos se agitaron y el equipo se movió contra sus correas a medida que la repentina ráfaga arrasaba. No solo Adir, sino todos se levantaron de sus asientos y miraron fijamente mientras la escotilla trasera abierta enmarcaba un vasto campo de batalla debajo, que se extendía bajo un cielo oscurecido por la tormenta.
Una masa retorcida de mutantes avanzó implacablemente, sus chillidos y rugidos apenas audibles por encima del viento aullante. A lo lejos, estallaron explosiones que enviaron ecos que se extendieron a través de la tempestad. «Oh, joder, esto es peor que lo que vi en las noticias», murmuró finalmente Víctor, rompiendo el largo silencio mientras contemplaba la sombría escena de abajo. «Estos son mutantes afectados por Spark, ¿eh?», Selina añadió, estudiando cuidadosamente el campo de batalla. La chispa debe estar otorgándoles algún tipo de rasgo de refuerzo. Sus cuerpos parecen anormalmente duraderos. También parecen completamente tontos, señaló Dalin, acercándose. ¿Por qué atacan la ciudad? Alguien tiene que estar controlándolos. Si podemos encontrar a quien sea, tal vez no tengamos que luchar contra todos ellos. Mientras tanto, Adir ya había desviado la mirada del campo de batalla. Estaba revisando tranquilamente su equipo, asegurándose de que todas las correas y hebillas estuvieran en su lugar. Sin levantar la cabeza, habló rotundamente. Sí. Tú haces eso. Encuentra al que está detrás de esto e infórmame. No te involucres. Sí, capitán, respondió Selina con una sonrisa. Fue la primera orden verdadera que Adir le dio a su equipo, y aunque parecía no darse cuenta, los demás no perdieron el turno. ¿Y tú qué? Preguntó Víctor levantando una ceja. No vas a quedarte sentado y dejarnos hacer todo el trabajo, ¿verdad? Me opongo firmemente al abuso de rango. Adir miró a su alrededor y soltó una risa tranquila. Yo. Luego, sin decir una palabra más, dio un paso adelante, se acercó a la escotilla trasera abierta y miró hacia abajo, al caos que había debajo. Estaré ocupado con ellos. Y con eso, saltó directamente a la horda de mutantes sin mente que avanzaban por el campo de batalla. ¿Qué? Víctor se quedó paralizado, con los ojos muy abiertos, incapaz de procesar lo que acababa de ver. Incluso RHYS se había levantado de su asiento, mirando en silencio la forma descendente de Adir mientras caía a través del cielo desgarrado por la tormenta. Oye, todavía estamos demasiado drogados. Los ojos de Dalin se abrieron de par en par mientras observaba la figura que se encogía rápidamente debajo. Y a menos que me lo perdiera, no tomó un paracaídas. Víctor soltó una breve risa, como si de repente recordara algo. Sacudió la cabeza con una sonrisa. Ja, no te preocupes. Él tiene alas. Él estará bien. La tensión en la cabina disminuyó un poco. Incluso en esta tormenta, incluso si no pudiera volar, al menos podría frenar su caída, ¿verdad? Pero mientras continuaban viéndolo caer, no pasó nada. Sin alas. Sin desaceleración. Dalin entrecerró los ojos y una nota de duda se apoderó de su voz. ¿Estás seguro que tiene alas? La sonrisa de Víctor flaqueó. Su voz se quebró levemente. Sí. Lo había visto antes, claro como el día. Adir había aparecido justo frente a él. Pero ahora, él simplemente se estaba cayendo. Brazos metidos hacia adentro, sin movimiento, sin señales de resistencia a la gravedad. Simplemente cayendo. Y a medida que pasaban los segundos, justo cuando todos pensaban que Adir se estrellaría contra el suelo. De hecho lo hizo. Con un estruendoso boom, golpeó la tierra, haciendo volar piedras y polvo en todas direcciones. ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! Murió. ¡Oh, mierda! Víctor lo perdió de repente, casi corriendo hacia la puerta abierta como si estuviera a punto de saltar, pero Dalin lo agarró del brazo y lo tiró hacia atrás. El rostro de Víctor se quedó sin color. ¿Estás loco? Ella chasqueó los ojos muy abiertos. ¿Tú también quieres morir? La idea de que Adir hubiera saltado a la muerte parecía absurda. Él no era lo suficientemente estúpido como para morir así, al menos eso era lo que ella creía. ¿Me equivoco? Ella se preguntó. En medio del caos y los gritos, solo Selina mantuvo la calma. Ella no había quitado la vista del lugar donde había aterrizado Adir. La lluvia y el viento limpiaron lentamente el polvo y los escombros del lugar del impacto y, cuando la neblina se disipó, una leve sonrisa apareció en sus labios. Está bien, dijo suavemente.
¿Qué acabas de decir? Víctor se quedó paralizado en medio del pánico y luego corrió de regreso a la puerta abierta. Entrecerrando los ojos a lo lejos, sus ojos mejorados por mutantes se fijaron en una figura oscura que se mantenía erguida e inmóvil, completamente ilesa, rodeada de docenas de mutantes hostiles. «Hijo de puta», respiró Víctor, una mezcla de alivio e incredulidad en su voz. «¿Qué clase de dureza es esa?» Ni siquiera Eren se alejaría de una caída como esa. El equipo exhaló colectivamente, la tensión disminuyó ligeramente, aunque ahora un nuevo problema los estaba mirando fijamente. Puede que Adir haya aterrizado intacto, pero estaba rodeado. Decenas de mutantes ya cargaban contra él, gruñendo como bestias rabiosas. Justo cuando el equipo comenzó a considerar cómo podrían ayudarlo, sucedió algo que lo sorprendió a todos, incluida Selina. Adir no se movió, ni siquiera un dedo, pero de repente, una débil ilusión pareció rodearlo a él y a todos los mutantes que lo rodeaban, como una sombra negra de humo que envolvía sus formas. En ese momento, los mutantes que cargaban se detuvieron abruptamente en seco. Sus gruñidos se desvanecieron en silencio. Como estatuas, se congelaron a su alrededor, completamente inmóviles. «Oye, ¿estoy imaginando cosas?», Víctor preguntó con los ojos muy abiertos y la mandíbula floja. «¿Esos monstruos le tienen miedo?». Sus ojos rojos brillaban. Podría haber jurado que las criaturas temblaban. Contacto, 2. Jugador impío C210. Combinación capítulo 210. Combinación. Adir se encontraba en el centro de un cráter poco profundo mientras una fuerte lluvia azotaba el campo de batalla, y cada gota golpeaba con un ritmo metálico y agudo. La tormenta cayó sobre él, empapando su equipo táctico y convirtiendo la tierra agrietada debajo de sus botas en barro oscuro y cambiante. Sin embargo, el cráter a sus pies no fue producto de un impacto descontrolado. Fue moldeado por la intención. Momentos antes de aterrizar, había desencadenado salto explosivo, una habilidad cinética suya tolva de pulso chispa. Con una fuerte patada en el aire, dirigió el impulso restante hacia abajo, dispersando la fuerza a través del suelo en lugar de absorberla él mismo. El resultado fue un anillo de tierra fracturado a su alrededor, poco profundo pero ancho, que ya se estaba llenando de agua de lluvia. Incluso con su elevado, resiliencia y, física, una caída desde esa altura habría causado graves daños. Pero gracias a la habilidad perfectamente sincronizada, aterrizó con fuerza controlada, ileso, equilibrado y tranquilo. Levantó la cabeza y escaneó su entorno con una expresión fría e ilegible. Su voz era un murmullo tranquilo, casi reflexivo. Así que también funciona así. Cientos de mutantes lo rodeaban, criaturas grotescas y retorcidas que habían estado a segundos de abalanzarse sobre él. Ahora estaban congelados. Ninguno se movió. Sus extremidades temblaban, sus cuerpos se encerraban en su lugar como si un peso invisible los sujetara. Una aura espesa y negra se desprendió del cuerpo de Adir como humo, enrollándose en el aire y cubriendo el campo de batalla en un silencio opresivo. No fue solo un efecto visual, fue la fusión de dos poderes, presencia y malicia. Había desatado el suyo presencia, mezclado con sed de sangre, como un depredador que desnuda su alma a los débiles. Pero con malicia entretejido en él, el efecto se transformó. La energía oscura se filtró en el aura como veneno, corrompiéndola hasta convertirla en algo más que miedo, algo primario, instintivo. Sentía como si el infierno mismo se hubiera abierto bajo sus pies y estuviera sangrando a través de su piel. Aunque el resultado de la fusión fue impecable, un leve ceño fruncido apareció en el rostro de Adir. «No podemos seguir así», murmuró. Cuando comenzó a retirar su presencia, el aura opresiva, ahora contaminada por la malicia, retrocedió. En un instante, el peso invisible que había paralizado a los mutantes desapareció, liberándolos de las garras del miedo. Adir había llegado a este campo de batalla con dos objetivos claros. Primero, saquear los cristales de energía y reponer sus menguantes reservas. En segundo lugar, perfeccionar sus talentos a través del combate en vivo. Pero si cada enemigo colapsará bajo presión sin siquiera levantar una garra, ese segundo objetivo quedaría sin alcanzar. Los necesitaba para luchar, no para congelarse. A medida que la presión asfixiante se desvaneció, el temblor en las extremidades de los mutantes,
comenzó a disminuir. Poco a poco, los espasmos dieron paso a una quietud tensa. Era como si estuvieran despertando de una pesadilla, parpadeando bajo la lluvia, confundidos pero recuperando el control motor. Uno por uno, se movieron, sacudieron la cabeza y flexionaron sus grotescos miembros. El crujido de sus gruesos caparazones se unió al patrón constante de lluvia, resonando en todo el campo en ruinas. Al final, sus ojos completamente oscuros se fijaron en Adir. Vacío y sin emociones. Sin embargo, ninguno de ellos se movió. Simplemente miraron fijamente, congelados otra vez, esta vez no por miedo, sino por vacilación. El miedo había tocado algo más profundo que la carne. Había llegado a lo que quedaba de sus instintos. Adir chasqueó la lengua y los observó con desapego y diversión. Parece que necesitas un poco de provocación. Con una leve risa, sacó su espada y el metal completamente negro absorbió la luz en lugar de reflejarla. La lluvia se deslizó por su superficie mate mientras daba un paso adelante, tranquilo y deliberado, cerrando la distancia al mutante más cercano. Si se negaran a dar el primer paso, él lo haría. Después de todo, quedarse quietos era solo otra forma de morir, en algún momento, tendrían que contraatacar. Al menos eso era lo que quería Adir. ¿Qué carajo es esto? De pie sobre los altos muros de Shauter Serie 8, uno de los jugadores murmuró con incredulidad. Hace apenas unos momentos, habían presenciado una figura solitaria caer del overhead, descendiendo desde una altura imposible con un estruendoso choque. El impacto sacudió el suelo y el polvo estalló en todas direcciones. Todos los que miraban habían asumido que la persona estaba muerta. Pero entonces, a través del humo y la lluvia, lo vieron. Una silueta oscura erguida en el centro de un cráter, completamente ilesa, observando tranquilamente su entorno como si nada hubiera pasado. No hubo tiempo para procesar el shock ni siquiera para quedar fascinado. En cuestión de segundos, cientos de mutantes avanzaron hacia el cráter, pululando por la figura desde todos los lados. Y justo cuando parecía inevitable que el hombre solitario fuera destrozado, una niebla negra brotó de su cuerpo y se expandió hacia afuera en olas. Se tragó el campo de batalla en segundos. Lo que ocurrió después desafió toda lógica. Las criaturas sin mente y sedientas de sangre se detuvieron. Todos y cada uno de ellos se congelaron en su lugar, como si estuvieran encadenados por una fuerza invisible. Las extremidades temblaban, las garras se apretaban en el aire, pero ni una sola se movía. Pero ni siquiera esa fue la parte más impactante. El aura que irradiaba Adir no solo paralizaba a las criaturas que lo rodeaban. Se extendía mucho más allá del cráter, cubriendo todo el campo de batalla con una presión asfixiante que parecía pesar el aire. Desde su punto de vista en la pared, Evangeline miró hacia abajo con ojos grandes y atónitos. La lluvia goteaba de sus pestañas mientras susurraba, casi sin aliento. ¿Qué clase de poder es este? Debajo de ella, los mutantes que habían estado arañando las paredes hace solo unos segundos ahora estaban inmóviles. Dedos afilados todavía incrustados en piedra, cuerpos temblando. Como niños asustados que pasan del instinto al terror cada vez que un rayo cae en el cielo. Es el jugador más fuerte que tenemos actualmente en el mundo, dijo el ministro de Defensa, observando a través de unos binoculares. Aunque él mismo era un mutante, su visión no era tan refinada como la de un jugador. Había un atisbo de incredulidad en su voz, había leído el informe de Henry, pero ni siquiera él esperaba esto. Al contemplar con calma la figura solitaria que se encontraba entre los mismos mutantes que habían aterrorizado la ciudad hacía apenas unos momentos, como una parca en el ojo de la tormenta, el ministro se permitió una leve sonrisa. Este es el pináculo actual de los mutantes de tercera generación. Ante las palabras del ministro de Defensa, Evangeline volvió su mirada hacia la figura de abajo. Ella todavía estaba incrédula. Ella misma era una jugadora, una de las más prometedoras, o eso creía. En el otro mundo, había luchado duro, había ascendido rápidamente y creía que se estaba acercando a la cima. Quizás todavía no sea el número 1, pero no se queda atrás. Pero ahora, al ver la abrumadora demostración de poder desarrollarse ante sus ojos, se dio cuenta de lo equivocada que estaba. Di todo lo que tenía. Casi muero más veces de las que puedo contar, y aún así. Su mandíbula se apretó y una amarga presión se hinchó en su pecho.
Apretó los dientes, incapaz de deshacerse de la aplastante sensación de insuficiencia. Luego, justo cuando comenzaba a caer en el dolor y la impotencia, un sonido repentino atrajo su atención hacia arriba. Por encima de las murallas de la ciudad, un zumbido bajo recorría el cielo. Atravesando la lluvia y la niebla, un elegante avión flotante negro flotaba justo encima del campo de batalla. Sus motores pulsaban con un suave resplandor rojo, dispersando la tormenta a su alrededor en olas de calor y ruido. Los paneles se abrieron de lado, dejando al descubierto un vidrio reforzado que brillaba bajo los relámpagos. En el interior, de pie cerca de la escotilla abierta, apareció a la vista una figura familiar. Los ojos carmesí de Evangeline se abrieron. Una joven con el mismo cabello rojo y ojos iguales la saludó casualmente desde el overhead, con una sonrisa juguetona en su rostro. «Oye, ¿no es esta la prima Eva? Ha pasado un tiempo, ¿eh?» Contacto, tos.